Bueno, una de las tantísimas polémicas que dejó el presidente después de su entrevista o monólogo con Trebuch tiene que ver con las infancias trans. Él dijo, la provincia tiene 200 centros de hormonización. A mí me parece un horror. ¿Te parece que una criatura, un menor, esté en condiciones de saber? Bueno, dice, están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento ante semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos en las épocas más oscuras de nuestra historia. Bueno, obviamente fue desmentido inmediatamente porque esto es una fake news enorme y es importante que la gente lo sepa porque la gente dice, pero ¿cómo? ¿Se puede? Entonces, si un niño a los 5 años quiere cambiar de sexo, entonces lo mutilan. Bueno, la verdad es que no. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires salió a desmentir, entre mucha otra gente que salió a desmentir. Esto es mentira, desconoce y falta a la verdad. Los consultorios con perspectiva inclusiva son espacios preparados con formación especial para atender a una población con menor expectativa de vida por varias razones, pero entre ellas la falta de acceso adecuado a la salud. No son centros de hormonización y no se hacen cirugías de reasignación de género en menores. Bueno, vamos a saludar ahora a Adrián Gelien, que es psiquiatra especializado en sexología clínica y educación sexual, fundador y jefe de salud transgénero en el Hospital Durán. En el 2005 creó el grupo de atención a las personas transgénero del Hospital Durán, equipo interdisciplinario que se convirtió en el primero de la Argentina y la región en especializarse en la temática. En 2016, por la baja en la edad de consulta, Gelien impuso además el grupo de atención de la niñez y adolescencia transgénero, conocido como GANAT. En el 2021 publicó el primer manual de atención de la salud transgénero de habla hispana. Me parece que es la persona más adecuada con la que podemos hablar de esta cuestión. Hola Adrián, ¿cómo estás? No sé si pronuncié bien tu apellido. Sí, perfecto. Está perfecto. Bueno, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Bueno, lo primero que yo creo que hay que empezar a clarificar es que es cierto que existen las infancias trans. Y vos, me imagino que con toda tu formación habrás también empezado a entender que eso era una situación y que había que empezar a atenderla, ¿no? Sin duda. También tengo que aclararte que en la Facultad de Medicina no se enseña nada de salud transgénero, ¿no? Tenemos una ley que es ejemplo en el mundo, pero todavía nuestra formación médica atrasa. Mira, quiero hacerte un breve asterisco, porque vos acabas de mencionar la ley de identidad de género que es reconocida en el mundo y una de sus principales impulsoras es Luana Berkins y hoy se cumple un aniversario de su muerte, así que bueno, nuestro saludo a Luana donde quiera que esté, que nos dejó un legado importantísimo y que hay que defender. Gracias por el recordatorio, por supuesto que conocí a Luana. Y admiro su trabajo, su militancia y su visión sabia respecto a la temática, porque hay una cosa importante que vos estás trayendo, ¿no? La visión específica de las personas trans que fueron excluidas, y en este caso del sistema de salud. Fíjate que armo el primer equipo de atención salud trans en el 2005. Claro. Es decir, antes nadie atendía salud transgénero. Y antes de la ley lo hiciste vos. Sí, mucho antes de la ley. Publico mi primer libro antes de la ley también, porque era una necesidad. Yo no puedo todavía entender por qué en la Argentina, específicamente y en Latinoamérica, no existía nadie que atendiera salud transgénero y las consecuencias no eran triviales, ¿no? Ya que hablamos de declaraciones que en algún punto banalizan temas tan importantes, las personas trans se morían y hasta que alguien haga una encuesta con alguna validez se morían, no llegaban a los 40 años y a la sociedad no le importó y a la medicina tampoco. Creo que eso fue uno de los temas que me impulsaron a trabajar en la temática. Adrián, hablando de te puedo detener un segundo porque ahora vamos a ir a la desmentida y todo, pero me interesa un montón tu historia también particular. Vos, ¿cuál fue el primer caso que a vos te hizo o lo que te hizo clic en algún momento que dijiste, pero acá hay algo que no me enseñaron en la facultad, acá hay algo que está pasando y que alguien se tiene que hacer cargo? ¿Cómo fue esa historia?
¿Conociste a alguien? A ver, yo trabajo en sexología. Sí. No, yo trabajo en sexología y empecé a trabajar en el Hospital Durán, específicamente atendiendo disfunciones sexuales en un equipo interdisciplinario. Soy un rare porque soy psiquiatra y trabajaba en urología junto con Sí. 2 urólogos. Me acompañaban y empezó a venir una población diferente, Claro. que eran las personas trans. Sí. Ahí me di cuenta que nadie las atendía, Claro. y creo que hubo muchas situaciones que me conmovieron, porque la realidad es que me di cuenta que nadie las atendía. Es decir, no, si vos tenías... vos eras trans o vos tenías un hijo, una hija trans, nadie te iba a atender. Y eso En tiene el hospital consecuencias público enormes. tampoco. No, en ningún lugar. Primero que había cosas, leyes restrictivas de la época de la dictadura que prohibían las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Y en la formación médica no existe, vos salís sabiendo medicina cisgénero. Hay todas las variables y estamos trabajando en cambiarlas. Si vos medís laboratorios y cualquier variable está estudiada solamente en personas cisgénero, las medicaciones son para las personas cisgénero. No atendíamos ni niñez, ni adolescencia, ni personas adultas. Es decir, que me parecía que era un vacío enorme y las personas empezaron a venir, y ahí fue cuando dije, bueno, algo tengo que hacer, y llamé a 2 colegas, un colega en ese momento, y esto fue evolucionando, era un equipo que era un endocrinólogo y un cirujano y yo, que era lo que se marcaba en esa época, digamos lo que eran los protocolos de salud trans, y esto fue evolucionando y fue cambiando la población, y fue las personas que antes nos consultaban arriba de los 35, 40 años, empezaron a consultarnos cada vez de forma más temprana, hasta que empezaron las consultas en adolescencia, en niñez, claro. Y ahí fue cuando armé en el 2016 el equipo de niñez y adolescencia. Ajá. Hay algo, mira, estoy pensando en Loana, si me permitís. Ella a mí me había contado, por ejemplo, cuando era chiquita, una niña, antes incluso de empezar la escuela, se sentía una niña. Y decía, yo me sentí una niña, no, y de hecho eso no estaba ni en discusión en la familia. El problema fue cuando entró la primera institución a la que tuvo que entrar, que fue la escuela, que en la escuela había fila de varones y fila de mujeres, y la ponía en la fila de varones, y ella se cambiaba y la ponía en la fila de varones. Y ahí es que ella, se hizo un putito, digamos, hasta que en un momento no aguantó más, se tuvo que ir de la casa, se fue de su pueblo natal, se fue a hacer su vida como una mujer trans. Ella usaba la palabra travesti, que la reivindicaba y le gustaba, pero hablando de que ella, su identidad primaria, cuando ella tenía 4 o 5 años, se sentía una niña. Y después la vida fue muy hostil con eso. Su vida fue muy hostil. Históricos. Sí. Yo soy este viejo que ves, pero una vez fui un niño, y todos tenemos una historia. No es que nacemos de un repollo de un día para otro, las personas trans, sí. Y en eso tengo trabajos científicos de encuestas. El 80% de las personas trans adultas que yo atendí se percibían, es decir, se definían, eran sí. Personas trans, ya tenían el develamiento antes de los 10 años. Y esto lo estamos viendo también en quienes nos consultan. Sí. Tenemos 2 picos de consultas en la niñez, alrededor de los 5 años y alrededor de los 15 años, donde nos cuentan nuestros consultantes actuales que tienen ese develamiento, que se dan cuenta que son trans, o que no simplemente la identidad asignada, que te la asignan en base a la biología, no coincide evidentemente el género es esa construcción, esa autopercepción subjetiva acerca de quién soy. Bueno, esto está sucediendo actualmente, y estamos hablando de hechos, de evidencias, de inclusión dentro del sistema de salud, de mejorar calidad de vida y de una ley que da derechos, ¿no? Todo lo contrario de esos discursos de odio, ¿no? Ahora, vamos a lo concreto. Llega vos decís que hay un pico de consultas alrededor de los 5, ¿no? Sí, hay 2 picos. El mayor es alrededor de los 15, pero hay un pico en la infancia alrededor de los 5 o 6 años, entre los 4 y los 6, vamos a decirlo así, y también hay un pico entre los 15 y 16 años de consultas en adolescentes. Ahora, la pregunta es... Sigue siendo quizá la consulta más importante hoy, adolescencia. ¿Cuál es el tratamiento?
¿Hay mutilaciones? ¿Hay hormonización? ¿De qué se trata entonces el abordaje? A ver, primero no hay, y esto hay que decirlo, hay que derribar la mentira, porque detrás de las mentiras hay personas, es decir, hay niñeces y hay adolescencias, que me parece lo más importante y lo más duro que escucho, que es un discurso absolutamente cruel y mentiroso, que por un lado criminaliza, porque yo he vivido épocas donde se criminalizó a la diversidad, y de hecho hay 7 países en el mundo que la homosexualidad sigue teniendo pena de muerte. Entonces a mí me duele absolutamente eso. Sí. No hay ningún tratamiento médico en la infancia, ni hormonal ni quirúrgico, es decir, que eso es una mentira, hay que decirlo. Yo no me canso, si pudiera ponerlo con mayúsculas, signos de admiración, mentiras, falso, y les estoy hablando de una experiencia real de inclusión dentro del sistema de salud, digamos, con derechos. Las niñeces tienen derechos, las niñeces trans existen, y básicamente nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso de transición. Es decir, el proceso de transición significa que un niño lo único que puede hacer es vivir en el género en el que se percibe, en el que lo siente, en el que vive, el que es el verdadero, porque a veces la palabra autopercepción, sí, es el que no podés vivir fuera del género porque la pasás muy mal. Es decir, yo no me puedo imaginar, yo soy un varón cis, pero no me puedo imaginar viviendo en otro género, porque sería falso, que es lo que sienten las personas y estos chicos en particular. Así que lo único que podemos hacer es acompañar el proceso de aceptación genérica, que es lo más importante, ¿no? Y acá lo único que hay es aceptación, también en mayúsculas, la familia acompañando y aceptando el género, que no es una cosa ocasional. Es decir, cuando hablan de este tema probablemente no sepan la complejidad, digamos, que tienen. Yo creo que el tema de la construcción de género, que está tomado tan livianamente, yo creo que no se podría hablar, qué sé yo, de física cuántica tan livianamente como se habla de esto. Es decir, cualquiera habla de cualquier cosa, no saben lo que es el género, no saben lo que es una hormona, y realmente nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que acompaña y cada uno es especialista en el tema, no alcanza con un médico, somos un equipo súper especializado. Así que primero, no hay ningún tratamiento, lo que acompañamos es al chico, chica, a vivir en su género, que es el género que siente, que es el verdadero. Y por supuesto que hay una persistencia, una consistencia y una coherencia en esto, que tiene que ver con nuestro trabajo. Acompañamos al niño y a su familia a vivir en su género. Esa es la única intervención. Después, más adelante, podríamos hablar de alguna intervención desde el punto de vista hormonal. ¿Desde cuándo se empieza a hacer? ¿Desde cuándo se puede empezar a hacer? Hay dos posibilidades. A ver, no quisiera... la gente, está bien que la situación, digamos, amarillista y sensacionalista de este discurso de odio, de esta fake news, se centra en este tema. Hablé de cosas mucho más importantes, que primero aceptar la identidad, que no tiene ningún tratamiento hormonal, no tiene ningún tratamiento quirúrgico, y es validar a alguien en su ser integral y poder vivir cómodo en su género. Esto es fundamental. No todos los chicos y chicas necesitan tratamientos hormonales. Hay una minoría, y esto también hay que decirlo, que llegada a la pubertad necesita hacer tratamientos que son de freno, de que llama frenar todo el desarrollo puberal. Y esto se da en una minoría y es un tratamiento reversible. Que existe como posibilidad para frenar la pubertad en casos muy, muy específicos y que son minoría. Después de los 16 años empiezan los tratamientos hormonales, que se llaman cruzados, o de afirmación, que incluyen cambios corporales con hormonas masculinizantes o feminizantes, para que la gente entienda. Y no hay ningún tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos vienen más adelante, y las recomendaciones médicas a nivel internacional, porque no somos alguien que trabaja aisladamente, tenemos protocolos científicos, tenemos instituciones que realmente tienen mucha experiencia, ¿no? Nosotros venimos teniendo una experiencia de 20 años, y en el mundo probablemente hay instituciones que tienen más experiencia todavía. Así que acordamos que las intervenciones quirúrgicas están
alrededor de los 18 años. Sobre todo, la mayoría de edad. Exactamente, sobre todo con temas tan importantes que, digamos, desde ciertos discursos de poder es como pase por ahí que le cortamos los genitales. Eso me parece una aberración, una salvajada, que apunta básicamente a generar un miedo en la gente y atacar a un colectivo, a una minoría que realmente le costó mucho adquirir derechos de equidad, ¿no? Porque vos trajiste hoy a Loana. Loana fue una voz que reclamó su identidad, que la luchó. Y hoy tenemos una ley de identidad porque nos golpearon la puerta a los excluidos, ¿no? El futuro de la democracia depende de que tengan derechos quienes hoy no lo tienen. Y creo que esa es la lucha. Lo que más me preocupa son los jóvenes que yo atiendo, que me dicen tengo miedo con estos discursos, porque no es cualquier discurso, es un discurso que ataca, es un discurso que genera miedo, que ataca a una minoría, y creo que hay que desmitificarlo, que hay que de alguna manera contrarrestarlo con hechos reales como estos que te estoy diciendo, ¿no? Hay todo, digamos, una comunidad de profesionales que trabaja científicamente, que incluye, que de alguna manera respeta derechos ganados y que realmente es mucho trabajo y que tenemos que validarlo todo el tiempo cuando aparecen estos discursos sensacionalistas que meten miedo a la gente, ¿no? Adrián, yo te agradezco mucho el laburo de tanto tiempo, la valentía de seguir sosteniéndolo, porque el criminalizado sos vos ahora. Digo, el presidente dijo, créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología serán condenados y comparados con aquellos ocurridos en las épocas más oscuras de la historia. Digo, ahora te están criminalizando. Ese discurso lo vemos y los trolls, cada vez que hablo me persiguen. Bueno, te cuento una anécdota. El año pasado iba a dar un curso en Paraguay para colegas psiquiatras y se armó tal revuelo que hubo una sesión del Senado donde prohibieron mi curso, censuraron mi curso y no pude. En Paraguay. Mira. Sí, en Bolivia pude dar un curso para formación. Una de las cosas que me gusta hacer es docencia. No pudimos, y tenemos que saber que a veces este tema está atravesado por temas políticos que claramente excluyen a ciertas minorías. Y bueno, yo estoy acá simplemente para defender esos derechos, y creo que es muy importante porque estamos defendiendo derechos de gente que no tuvo derechos. Así que esa es nuestra lucha. Eso me deja tranquilo y no puedo ser de otra manera. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Era Adrián Gelien, psiquiatra especializado en sexología clínica y educación sexual. Bueno, ya lo vieron ustedes, lleno de pergaminos y con una historia súper interesante para contar.